Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por las palabras inmerecidas, pero bueno, se agradecen. Quiero aprovechar que estamos aquí en la Casa de la ONCE, en una de sus casas, para celebrar el nombramiento de mi amiga y compañera Ana Peláez como presidenta de la CEDAW. La CEDAW es el organismo que se dedica a los derechos de las mujeres en el mundo entero. Es un hito y quiero aprovechar para compartirlo con vosotros, que fue hace 2 días. Bueno, vamos a ver, el tema que voy a tratar yo, o intentar explicar lo mejor posible, es la necesidad, desde nuestro punto de vista, de distinguir de una vez por todas lo que es estigma y lo que es discriminación. ¿Por qué? Porque en cuanto hemos visto a lo largo de los años que en cuanto queremos enfocar un problema, una investigación, una actividad, un proyecto desde el punto de vista del estigma, se obvian los derechos, y los derechos son consustanciales a la no discriminación. Entonces ese es mi planteamiento, que es muy amplio, que yo no tengo la solución y que simplemente lo estoy planteando. Bien, pues como ya sabéis de sobra, tanto el estigma como la discriminación se genera, se produce en cuanto se hace una distinción entre dos grupos, entre nosotros y vosotros, entre tú y yo. Y como dice el profesor Manuel Muñoz, que lo dice muy claramente, siempre el vosotros es un grupo raro, es un grupo diferente, es un grupo que hay que mirar qué le pasa, ¿no? Y generalmente, o casi siempre, se aísla, se aleja, se margina. Quiero decir que este tema lo trató Damasio y especialmente basándose en Spinoza, en su libro En busca de Spinoza. Bien, es evidente, a ver qué me pasa, que no sé pasarlo, es evidente, ¿cómo hago para ir para atrás? A ver, ahí estoy, perdonad. Bien, es evidente que todos sabemos de dónde procede el estigma en salud mental. Pues el que se nos ve como una amenaza, pero incluso cuando no estamos haciendo nada aparentemente distinto, incluso cuando en el edificio saben que tiene un diagnóstico psiquiátrico, la del cuarto, y ya no quieren subirse contigo en el ascensor algunos, y al contrario otros te invitan cuando nunca te habían invitado a tomar un café en su casa. O sea, el estigma existe, no hay ninguna duda. Ahora, ¿cómo trabajamos con él? Nosotros abogamos por seguir luchando para vencerlo, pero queremos, como os he dicho antes, centrarnos en los derechos porque son objetivables, porque se pueden reclamar, porque tenemos herramientas. Se han hecho muchas investigaciones concluyendo que somos menos violentos que la población general. Yo en mis cursos con emergencias del SUMA no hago más que decirlo. Claro, es un acto de fe. Ellos cada día tienen una intervención difícil, psiquiátrica, ¿no? Pero es un hecho. O sea, somos más susceptibles de recibir violencia que de ejercerla. Pero claro, el San Benito de somos violentos nos ha fastidiado toda la historia y nos sigue fastidiando. Bien, esto es un añadido sin mucha importancia. Etimológicamente procede del latín estigma y del griego picadura. Es una marca negativa. Y en la Grecia antigua era un proceso en el que se marcaban a los esclavos y a los delincuentes de por vida, lo mismo que se marcan a las reses, ¿no? Y luego otro aspecto que no viene al caso, pero es así también, es el estigma de los místicos, ¿no? El gran problema del estigma es que lo tenemos impreso en nuestra cultura. Queramos o no, tenemos prejuicios contra la salud mental. Voy a poner una serie de representaciones a lo largo de la historia. Esta es del siglo XIV
y representa un exorcismo. Aquí no se puede apreciar bien, pero el exorcizado, el endemoniado, el loco, le está saliendo por la boca el demonio. Yo creo que a lo largo de la historia siempre hemos estado maltratados de forma indigna, apartados y muchas veces tratados peor que los animales. En 1267 se creó el primer hospital psiquiátrico, que fue un absoluto desastre. En Valencia, el padre Jofré no fue el primero que creó un asilo, pero sí es cierto que fue el primero que empezó a tratar con humanidad a las personas con un problema psiquiátrico, un problema de salud mental. Hasta entonces, y después siguió, pero quizás por lo menos fue un hito, se nos encerraba, se nos sigue encerrando, se nos azotaba, se nos sigue tratando mal muchas veces, somos expulsados, azotados, escondidos o incluso quemados, porque se nos consideraba endemoniados. Luego vino Philippe Pinel en Francia y dio un paso adelante, un paso más, que fue el de liberar a los que estaban ingresados en asilos, en manicomios, en centros inmundos, de sus cadenas. Seguimos queriendo liberar a la gente de sus cadenas. Bueno, este es un apunte muy breve de Goya, que tuvo un periodo de depresión gordo y lo reflejó en sus pinturas negras y en los caprichos. Los sueños de la razón producen monstruos. También pintó un cuadro sobre una casa de locos y es una constante, pues maltratados, medio desnudos, en andrajos, en unas condiciones, repito, peor que la de los animales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron a 300.000 personas que estaban ingresadas, internadas en manicomios, 300.000. Y ya había sido, como veremos dentro de un par de diapositivas, ya se había presentado y aprobado la Declaración de Derechos Humanos Universal. Y sin embargo, a este señor, a Egas Moniz, le dan el premio Nobel en el 49 por sus técnicas de lobotomía frontal. Esta es una imagen personal, de mi archivo, de mi álbum personal. Esto para mí refleja el dominio sobre una persona ingresada que no tiene medios de defenderse y que está alterando el orden, y que le hacen pues una lobotomía a Jack Nicholson. Por último, esta es la esperanza que yo creo que tenemos, que el Quijote y Sancho, Quijote es el sabio lúcido. Todos estamos enamorados, o deberíamos estar enamorados de esta pareja tan complementaria y tan distinta. Es un arquetipo de la cultura occidental, sobre todo la hispánica. Bien, entonces pasemos rápidamente a la discriminación, porque no quiero... Oye, avísame cuando me queden 5 minutos. La discriminación, como decimos, está unida intrínsecamente a derechos. Se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos 3 años después de acabada la guerra en Naciones Unidas, cuando se creó en el 45 Naciones Unidas. Esta señora es la mujer de Roosevelt. Fue la promotora y una activista muy férrea en favor de los derechos humanos. Y este es un texto que a mí me interesa, porque los derechos humanos puede que sea algo que parece que no está vigente, no está en nuestro día a día. Pero lo que dice esta señora es que ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo, el barrio en el que vive, la escuela, la universidad, en la que estudia, la fábrica, etcétera, la comunidad, donde estamos nosotros insertados, donde pasan nuestros días a días.
Eleanor Roosevelt dice que si en esos lugares, en esas relaciones, en esas comunidades no se respetan, no respetamos nosotros mismos los derechos humanos, es imposible que desde arriba se protejan y se potencien y se garanticen. Bueno, los derechos humanos son inalienables, no hay un derecho humano superior a otro, todos por el hecho de nacer tenemos derechos humanos, tenemos derechos. Pero ¿qué ocurre? 58 años después se aprueba la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque seguían las personas con discapacidad y especialmente las personas con discapacidad psicosocial, las personas con problemas de salud mental, como queramos llamarlas, marginadas, pisoteadas, alejadas. El nosotros y el vosotros seguía vigente. Y no solamente en Venezuela, donde están atando a Raúl Martínez, siguen atando, seguimos atando hoy en día, a pesar de que es ilegal. Y hacemos muchos vericuetos para tratar de enfrentarnos al tema, pero yo no veo que realmente se haga una medida eficaz. Bien, esto es repetido, pero es un cambio de paradigma en la Convención. Es un cambio de paradigma porque tiene el aspecto social. Aboga, la esencia para mí de la Convención es la no discriminación en la participación de las personas con discapacidad, en todo lo que les competa. Y por supuesto la discapacidad no es en sí la discapacidad, sino las barreras que pone la sociedad para desarrollarse. Bien, de manera que el enfoque, la esencia, lo que propugna la Convención de Naciones Unidas es que dejemos de ser vistos como objetos de cuidados, de caridad, de protección, objetos de investigación también, que es lo que hemos sido tradicionalmente. O sea, a mí me han pedido miles de veces que proporcione pacientes para ver qué tal les va esta medicina u otra. O bien ya últimamente en los últimos 10 años de recuperación. Pero no, señores, nosotros tenemos que estar en el centro de todo. Nosotros somos los protagonistas. Yo ya no participo, participé en la vuestra porque me parecía que valía la pena. Pero, señores, téngannos en cuenta desde el principio en todo lo que hagan. Tenemos derecho, es un derecho legal, no es porque sí. Bien, entonces somos sujetos de derechos, que somos capaces de reclamar esos derechos y tomar decisiones para nuestras vidas en base al consentimiento informado. Otra estrella a tener muy en cuenta, el consentimiento libre e informado. Otro desafío, somos ciudadanos. Bien, y un aspecto que distingue a la Convención de muchos otros tratados, incluido la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que es vinculante y están obligados todos los Estados miembros que la han firmado y ratificado a llevarla a cabo. O sea, objetiviza, es un derecho subjetivo, se podría ir, primero si supiéramos bien qué derechos tenemos, se podría ir y denunciarlo. Y de ello el corolario es la participación plena y efectiva en la sociedad del colectivo y de las personas con un problema de salud mental, una discapacidad psicosocial, un usuario, un exusuario. A participar desde el principio, no a última hora en una mesa de estudio de no sé qué, no. Y también a participar de las fuentes de financiación, que parece que es que nosotros no tenemos que pagar la factura de la luz. Bien, voy a ir muy rapidito porque ya me he extendido. Quería simplemente traer el estudio de la Cátedra de Estigma de la Universidad Complutense de Madrid, que se presentó el año pasado, a finales del año pasado. Dos de cada tres personas rechazan vivir con una persona de enfermedad mental. Esta es la realidad. O sea, tenemos los derechos, que están muy bien, que además desconocidos, pero la realidad es esta. La muestra es amplísima, fueron 2.775 personas. El 60% prácticamente
sí estaría dispuesto a tener un acercamiento, pero uno de cada tres no quiere saber nada, no sería amigo. Y lo que es peor, el 70% tendrían planteamientos restrictivos hacia este colectivo. Hay que funcionar con la realidad, con lo que está pasando para poder incidir en ella, para cambiarla. Luego, mi participación en el estudio de estigma de Lancet y discriminación, bueno, empezamos en 2018, somos 22 comisionados de todas partes del mundo, de ellos 3 somos personas con experiencia, valga redundante, en primera persona. Es el estudio global más grande sobre el impacto del estigma y más de 20 años de evidencia de lo que es efectivo para abordarlo en contextos diversos, desde el ámbito internacional, local, el mundo del trabajo, etc. Habla de los tipos de estigma y empieza... Uy, ¿qué he hecho? Le he fastidiado. Bueno, voy a ir más deprisa. Uno de los mensajes clave: el estigma y la discriminación contravienen los derechos humanos básicos y tienen efectos graves y tóxicos en las personas. Es así. Ahora bien, esto fue la introducción. Nunca más se habló de discriminación. No se quiso hablar de discriminación ni de derechos. Tuvimos muchos debates, pero la mayoría pues quiso otra cosa. Luego, la conclusión más importante de este estudio fue lo que ya se ha mencionado previamente, el contacto social. Eso es lo más efectivo en todos los programas antiestigma. Yo diría que discriminación también. Nosotros lo practicamos. Entonces, propone que siempre que haya un programa antiestigma, yo diría una investigación, si es posible, se invite a dirigir o a codirigir a una persona con experiencia en primera persona. Se hizo una encuesta mundial dirigida por nosotras, las tres usuarias. Ya se recopilan los datos y lo vamos a presentar un artículo este año en Lancet porque es su centenario, su bicentenario, no lo sé. Ahora bien, en este artículo sí creo y espero, y así lo han aceptado, que se empiece por el abordaje al problema del estigma y la discriminación desde el punto de vista de los derechos humanos. Porque estigma no es discriminación, espero que más o menos ya quede claro. El estigma es la madre de la discriminación. O sea, si no tenemos estigma no nace discriminación, es una pergullada, pero es que es real. Vamos a ver, ya hemos dicho y lo sabemos de sobra que el estigma es un acervo cultural que llevamos impreso. La discriminación tiene que ver con la calidad de ciudadano. El estigma requiere un cambio cultural. La discriminación es objetivable. Es un delito, hay leyes y si no hay que implementarlas. Tenemos ahí la guía de la Convención con sus 50 artículos. Sin poder, no encontré un sinónimo para decir que no tenemos un grupo de presión potente para cambiar las cosas en el estigma. Y eso que en España estamos mucho más avanzados que la mayoría de los países europeos en cuanto al colectivo de usuarios. Pero sí tenemos en discriminación la Convención, como os estaba diciendo, paso a paso, artículo a artículo. En estigma sí hay investigación. Primero hay que mencionar el tema de la financiación. El King's College tiene una partida que es donde parten la mayor parte de los estudios, muchos de los estudios de estigma. Hay indicadores, hay escalas. En discriminación y en derechos humanos y en la Convención, no. Hemos propuesto a la OMS que por favor creemos un grupo de trabajo para crear indicadores. Y bien, cuando llegamos a una imagen como esta, que a mí me conmovió y que la pongo siempre que puedo, ¿qué he hecho? Madre mía, lo siento.
Ay, madre mía, perdonadme que estoy muy lerda, muy lerda. Pues esta imagen es tremenda, es Collot Didier en un campo de oración en Togo. El fotógrafo no está aquí. João Silva le pidió permiso, eso es hay que mencionarlo. Él quiso que se le sacara esta foto. Está encadenado. ¿Cómo enfocamos este tema desde el punto de vista del estigma? Habría que cambiar la mentalidad de que no están endemoniados en Togo. Eso es complicado, es difícil. Pero sin embargo, si lo consideramos como una violación de derechos, ya podemos tener una vía. A ver si lo hago bien. Bien, lo que no se mide no existe, eso lo entendimos enseguida nosotros, porque empezamos a hacer un proyecto de investigación, participó Mariano Hernández, sobre un curso de formación con la Universidad Autónoma de Madrid y enseguida ya hubo un par de personas que se dedicaban a evaluar los datos, a crear. Bueno, creamos entre todos descriptores de recuperación que no había en el 2009 y formamos a personas con trastorno bipolar y con un curso de formación de formadores para que ellos a su vez fueran a los colegios, eso también se evaluó, y explicaran y contaran su experiencia con la salud mental. Bien, era un programa multidisciplinar donde había, por supuesto, psicoeducación, porque nosotros consideramos que es muy importante el automanejo, el control, el saber qué te pasa, qué puedes hacer. El sueño siempre lo hemos tenido muy en cuenta. Y luego, pues claro, estigma, discriminación y de derechos. Se escribieron 2 artículos publicados y lo importante desde el punto de vista de la Fundación Mundo Bipolar es que la eligieron como buena práctica la Comisión Europea y eso nos elevó a otro nivel. De manera que con esa buena práctica yo creo que fue el motivo, o uno de los motivos por el cual nos invitaron a ser partes del proyecto de investigación de Horizon 2020 Recovery, que se trataba de evaluar, medir los beneficios de tener equipos comunitarios móviles formados por profesionales y con la novedad, primera vez en la historia, menos en Europa, de un trabajador PAR formado. Nosotras, mi compañera y yo, hicimos el programa y formamos a profesionales y yo exclusivamente a los pares de 5 países de Europa del Este. Los resultados han sido abrumadores. De momento creo que hay 17 artículos publicados y más que están en camino, que demuestran los beneficios de tener los equipos comunitarios, incluso económicos, que eso es lo primero que ven los que tienen que tomar decisiones, y los beneficios desde todo punto de vista de incluir a pares trabajadores. Bien, luego también hemos formado y seguimos formando desde 2015 a profesionales en el Suma 112. En esos cursos, algunos de nuestros alumnos también son profesores. Y las evaluaciones que se hacen es que lo que más valoran es cuando Manuel o Silvia hablan de lo que les ha pasado, de lo que quieren, de lo que buscan, y les preguntan. Eso tenemos una plantilla, un plantel docente estupendo, pero eso es lo que más se valora. Hemos estado durante 3 años haciendo una recogida de datos post, 6 meses después, con una escala que nos proporcionaron en Thornycroft, en el King's College. Tenemos todos los datos, pero ahora mismo no tenemos quien nos lo evalúe. Así que estamos ahí en barbecho. Y bien, todo esto hace un cuello de botella, según es mi experiencia, lo que me ha pasado a mí, que nos lleva al Quality Rights de la OMS, que son unos cursos muy elaborados, muy bien hechos, muy pertinentes, relacionados con derechos. Y en eso estamos. Ahora mismo queremos ponerlo en marcha en varios sitios de España y lo estamos poniendo en marcha a través de la World Association de Rehabilitación Psicosocial
conjuntamente con la OMS en varios sitios del mundo. Y ahí es donde yo creo que he visto la esperanza, porque es algo concreto, absolutamente evaluable, fácil y que espero que os llegue a todos en cuanto esté traducido. Bueno, está traducido, pero no todo. De manera que, bueno, ya para terminar, y perdonar si me he alargado, no estoy muy fresca. Tenemos leyes, tenemos activismo que crea concienciación, formación, investigación. Las políticas ahí andan, es difícil influirlas. Necesitamos presupuestos, buscamos financiación y llegar a la sociedad, que eso es lo que está haciendo en gran medida lo que yo sé, la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial con sus programas, los de Otra Mirada, los del Thyssen, están llegando a la comunidad, porque yo a veces tengo la sensación de que somos un grupo endogámico, que nos estamos contando lo mismo desde hace 10 años. Pero ¿cómo llegamos a la comunidad? Y creo que son esas actividades las que valen la pena. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y nada sobre nosotros sin nosotros.